Hola, muy buenas, bienvenido al primer capítulo de este curso. Imprescindible empezar por saber dibujar muy bien un patrón base. En esta primera parte vamos a aprender a realizar un patrón base trasero. Para ello son necesarios tomar 7 medidas, que serían el contorno del pecho, largo de espalda, cuello, ancho de hombro, ancho de espalda, ancho de cintura y ancho de cadera. Al final os vamos a dejar una plantilla que es descargable para que apuntéis las medidas que se toman y el valor de esas medidas que se aplican en el patrón. Estas son las medidas que vamos a utilizar para hacer este patrón. El método de patronaje que vamos a ver a continuación es el método del famoso libro de oro y es un método que vale tanto para cuerpo de mujer, para hombre, para niño y para bebé. Nosotros lo que vamos a hacer ahora mismo es plasmar nuestro cuerpo sobre un papel, es decir, nosotros lo que vamos a hacer es nuestro cuerpo en 2 dimensiones. Empezamos por dibujar un rectángulo y cogemos la medida más amplia, tanto horizontal como vertical. Muy importante tomar muy bien estas medidas porque a partir del patrón base trasero se hace el patrón base delantero y se hacen las modificaciones del delantero y del trasero. Esto es lo que nosotros vamos a realizar. La primera medida que vamos a coger es el contorno de pecho. Colocamos una cinta de medir alrededor de la persona y medimos en un punto en la que la cinta ni caiga ni apriete. Ante la duda es mejor que sobre que falte. A la medida que cogemos sumamos 4 centímetros, que sería lo que necesitamos para que la tela dé la vuelta al cuerpo y además nos permita cerrar el botón. Ojo, lo pongo ahí abajo y es muy importante. Las medidas horizontales siempre tienen que llevar una cierta holgura, pero las medidas que tomemos verticales tienen que ir justas. La medida que tenemos que tomar es el largo de espalda. Es una de las medidas más difíciles de tomar porque no tenemos un punto donde empezar y un punto donde terminar. Es un poco una medida desde un punto imaginario. Hay algunos trucos que podemos utilizar, como por ejemplo, si esa persona tiene una cadena colgada, medir desde la línea de la cadena hasta la línea de la cintura a la altura del ombligo. También esa persona puede levantar la cabeza y en la parte doblada, en la parte posterior, medir desde ahí hasta la línea imaginaria del ombligo. Sí que es verdad que es una medida difícil de tomar, pero casi nunca la tenemos que tomar. ¿Por qué? Porque las medidas de las mujeres suelen ser un largo de espalda entre 44 y 45 centímetros, los hombres entre 46 y 47 centímetros y un niño más o menos entre 9 y 10 años, 11 años, sería entre 40 y 41 centímetros. Ahí pongo un ejemplo de las personas sentadas y es que si ponemos un grupo de personas sentadas con diferentes alturas, entre unos 60, unos 70, unos 80 y 2 metros, casi todos sentados van a medir lo mismo. Y de ahí que esa sea una medida común. Con las medidas que hemos visto anteriormente, nuestro rectángulo se quedaría así, con una altura de 43 centímetros y un ancho de 26. ¿Qué hacemos una vez que tenemos el rectángulo? Pues aplicamos la regla de una décima parte, mitad, mitad. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos 43 centímetros de alto, le vamos a calcular una décima parte y en este caso pues nos saldría 4,3. Luego lo que nos sobra, lo que hacemos es calcularle la mitad, nos quedaría algo así. Con esas 2 medidas que hemos tomado apenas, tenemos ya lo que es la altura del hombro, la altura de la axila, la altura de la cintura y la altura de la cadera. La tercera medida que se toma es la medida del cuello. La medida del cuello siempre se toma con la cinta y un dedo metido para tener una determinada holgura, para que se puedan abrochar los botones. Aunque tomemos esta medida, aquí también tenemos unas medidas comunes a todos que serían las siguientes. Para las mujeres sería un cuello entre 35 y 37 centímetros, los hombres sería unos 40 centímetros. Por ejemplo, en el caso de las mujeres,
casi siempre en nuestro patrón vamos a utilizar esos 6 centímetros. Esa medida le vamos a calcular una sexta parte para obtener esos 6 centímetros. Os explico por qué. Si nosotros imaginamos nuestro cuello visto desde arriba, nuestro cuello no sería así, sino que tenemos más parte delantera que parte trasera. Sería algo así. Aplicaríamos esos 6 centímetros, pero elevamos 1 centímetro, medida estándar, ¿vale? Y hacemos la curvatura de lo que sería el cuello. Cuarta medida que tomamos sería el ancho de los hombros. Aquí sucede un poco como la medida del largo de la espalda. Lo que haremos es ver dónde hace el hombro un ángulo de 45 grados. Casi siempre. Para las mujeres utilizaremos una medida de 14 centímetros, una mujer de talla grande unos 14 y medio y una mujer delgada unos 13 centímetros y medio. Es decir, entre una mujer, digamos, de medida estándar, una mujer con cuerpo delgado o una mujer grande, solamente varía en medio centímetro. En este caso lo que hacemos es tomar esos 14 centímetros como lo estáis viendo. Otra medida que tomamos es el ancho de la espalda, sería la quinta medida. Después de tener la medida de la sisa pasamos a otra medida muy importante, una medida intermedia, que es lo que va a hacer que la prenda sea cómoda. En este caso siempre es preferible que sobre que falta, porque siempre luego podemos ajustarlo. En este caso añadimos 2 centímetros a la medida que nos dé. Un truco para hacer esta medida es que nuestro modelo se ponga 2 rotuladores debajo de la axila y desde un rotulador a otro tomaríamos la medida. Y haríamos esto. En este caso con las medidas que nosotros tenemos son 20 centímetros, marcamos ahí esos 20 centímetros y de donde habíamos medido los 14 centímetros del hombro, bajamos hacia a esa mitad entre altura de hombro y altura de axila y luego ya con curvatura, vamos hasta la altura de la axila. Sexta medida, el ancho de cintura. Ya vamos terminando el molde y aquí lo que hacemos es tomar la medida también con holgura. Anotamos una cuarta parte de esa medida. Hacemos una pinza central, si no esa prenda va a estar muy tirante. La forma para la medida de la cintura la hacemos así, ¿vale? Vamos a dividir los 4 centímetros en 2 partes y unimos el punto de la axila con ese punto y hacemos una pinza central y unimos a 1 centímetro cada uno, por cada lado, para hacer esos 2 centímetros, porque acordaros que hemos repartido los 4 centímetros. Esto como va quedando nuestro patrón, ya tenemos hasta la altura de la cintura. Si nuestra prenda no necesita seguir haciendo lo que es la parte de la cadera, pues aquí sería todo. Pero si queremos llegar hasta la cadera, pues sería la séptima y última medida, la medida de las caderas, le sumamos 4 centímetros y le calculamos la cuarta parte. Este sería el patrón que nos quedaría. Este sería el patrón base trasero. ¿Y ahora qué? Pues nada, de este patrón base trasero vamos a hacer unas modificaciones y vamos a obtener el patrón base delantero. Esta es la tabla que os decía para las tomas de medidas, en el que por una parte viene por orden, empezamos por pecho, espalda, cuello, hombro, etcétera. Tomamos las medidas, tenemos los centímetros que tomamos de más, por ejemplo en el pecho 4 centímetros, en la espalda, etcétera, etcétera. Es decir, viene ya preparado para que nosotros cojamos el total y sea la medida a plasmar sobre el papel. En el próximo capítulo lo que vamos a ver es la transformación de este patrón base trasero al patrón base delantero.